Hola a todos, les habla Karen Moreno, profesora de la Clínica Integral del Adulto de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes y hoy voy a continuar con la clase de Historia Clínica en prótesis parcial removible y prótesis fija. En la clase pasada dijimos que el éxito de la rehabilitación protésica va a depender en gran medida del correcto diagnóstico y la correcta planificación. Son pilares fundamentales para el éxito de la rehabilitación que va a depender del odontólogo y de ustedes como futuros odontólogos. Pero para llegar a ese diagnóstico, nosotros vamos a hacer uso de un documento médico legal en el cual vamos a recoger información importante de un individuo para organizarla, analizarla e interpretarla. Hablamos de conceptos básicos muy importantes como el hallazgo clínico y el diagnóstico. Dijimos que el hallazgo clínico es un signo o síntoma encontrado en un paciente de manera casual y que el diagnóstico es la determinación de la naturaleza de la enfermedad, es decir, cuál es la enfermedad que padece el paciente y por qué él acude a la consulta. En base a la evaluación científica de las condiciones existentes del paciente y pues haciendo uso de los signos y síntomas que éste manifiesta. Pero para llegar al diagnóstico nosotros vamos a hacer uso de elementos o herramientas que nos van a permitir llegar a esa conclusión para aplicar el correcto plan de tratamiento. Dentro de esos diagnósticos hablamos de la historia médica y dental, del examen clínico extraoral e intraoral, del examen de la oclusión y ATM dada la clase por la profe Hilda Quintero, y hoy vamos a hablar de lo que es el examen radiográfico, los modelos de estudio, modelos de diagnóstico, encerado diagnóstico y los exámenes complementarios. En cuanto al examen radiográfico o análisis radiográfico, consiste en la evaluación e interpretación de las condiciones normales de signos o hallazgos de una patología para llegar a un diagnóstico. Para ello, nosotros vamos a hacer uso de las radiografías periapicales y panorámicas. Estas radiografías son de utilidad para evaluar problemas en la articulación temporomandibular de tipo óseo, ¿sí? Alguna fractura. Porque si nuestro paciente presenta otro tipo de patología en la articulación temporomandibular, entonces sí se indican otros estudios imagenológicos como la resonancia magnética. También vamos a evaluar anomalías y variaciones anatómicas, algún tipo de patología degenerativa, si hay dientes incluidos, si hay secuestros radiculares, si hay quistes o neoplasias. Si por casualidad nosotros vamos a rehabilitar y no mandamos panorámica, si hay algún quiste o alguna neoplasia, nosotros con la base de la prótesis podemos exacerbar esa lesión. Por eso la importancia de un análisis radiográfico completo. Pero, ¿qué vamos a evaluar nosotros en este examen radiográfico? Vamos a evaluar los dientes presentes y el soporte óseo. En cuanto a los dientes presentes, vamos a ver la existencia de caries nuevas o recidivantes, si hay alguna restauración defectuosa, si hay tratamientos de conducto en mal estado, algún proceso patológico por el que esté pasando el paciente y secuestros radiculares y dientes impactados, como ya dije anteriormente. También vamos a evaluar el soporte óseo. ¿Qué vamos a estudiar allí? La morfología de la raíz. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que no es lo mismo una raíz corta o larga, gruesa o delgada, recta o cilíndrica o con alguna dilaceración. Para el plan de anclaje del diente dentro del hueso. Esto se traduce en soporte para la prótesis, ¿ok? Por eso la importancia de nosotros hacer un estudio radiográfico completo y las periapicales de los dientes pilares, ¿ok? También vamos a evaluar la altura del hueso en cuanto a la unión amelocementaria. Y vamos a evaluar la calidad de ese hueso y muy importante para dientes pilares la proporción coronoradicular. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un diente sano para poder colocar allí un retenedor directo.
Pero, ¿qué es la proporción corona-raíz? Es una medida de la corona que va desde la cresta alveolar relacionada con la longitud de la raíz incluida en el hueso alveolar, ¿sí? Según Chillimbur. La medida ideal es proporción 1, 2 o 2, 3 y la mínima aceptable como diente pilar de un retenedor directo es 1, 1. No necesariamente un retenedor directo como diente pilar de una corona, ¿sí? También nosotros vamos a hacer un análisis o vamos a evaluar los modelos de estudio. Los modelos de estudio es una réplica exacta de todas las estructuras dentales y tejidos adyacentes del paciente, ¿sí? Como lo dice aquí, es la reproducción tridimensional del conjunto de estructuras que conforman un arco dentario o de la boca de un paciente y nos va a permitir valorar adecuadamente la forma geométrica de las arcadas, la morfología de los dientes, etc. Cuando estos modelos nosotros los montamos en articulador, entonces se convierten en modelos de diagnóstico. Estos modelos de estudio deben permitir distinguir las superficies dentarias, óseas y mucosas que exigen modificación para mejorar el diseño de la prótesis. Pero deben tener ciertas características para nosotros poder evaluarlos. Entonces, estos modelos no deben tener burbujas, no deben tener vacíos ni poros, deben copiar todo el terreno protésico. ¿Cuál es el terreno protésico? Los dientes, los espacios de déntulos, la tuberosidad del maxilar, el paladar. En el maxilar inferior debe estar bloqueada la parte de la lengua, debe copiar el frenillo lingual, el espacio retromolar y el fondo del surco vestibular. También no debe tener ningún tipo de distorsión. Es decir, que tomamos la impresión y nosotros debemos vaciarla de inmediato para que ésta no se modifique, no se altere y para que copie las características reales de nuestro paciente. Recuerden que esos modelos de estudio deben tener un zócalo al cual se le van a hacer las guías de remonta y se le va a colocar vaselina para montar en el articulador y luego poder desmontarlo para hacer el diseño. Pero ¿cuáles son las funciones del modelo de estudio? Bueno, nosotros al hacer este modelo de estudio nos va a facilitar las instrucciones al técnico, ¿sí? Va a hacer más fácil nuestra comunicación con el técnico y con lo que nosotros queremos. Va a facilitar la educación del paciente porque nosotros podemos explicarle qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? En el caso de las prótesis parciales removibles, nosotros podemos dibujar el diseño allí en los modelos y mostrarle a nuestro paciente cómo va a ser la prótesis, si se le va a ver algún ganchito, ¿sí? Para que ellos tengan pleno conocimiento. También nos va a hacer una referencia para mostrar el estado inicial del paciente. Permite la elaboración de las cubetas individuales y el análisis mucoso y dentario en el paralelígrafo. Luego tenemos los modelos de diagnóstico. Los modelos de diagnóstico dijimos que son aquellos modelos de estudio que nosotros montamos en el articulador y son el complemento del examen de la oclusión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos corroborar fuera de boca ese examen de la oclusión, ya que vamos a tener una visual mucho más cómoda para evaluar los dientes en oclusión. ¿Pero qué vamos a evaluar? Nosotros vamos a evaluar los arcos dentarios, ¿sí? Vamos a evaluar su forma y si está simétrico o no. Vamos a evaluar también los espacios de déntulos. Los dientes ausentes, el grado de reabsorción del reborde y la clasificación de Kennedy. Y vamos a evaluar las relaciones intermaxilares. En cuanto al arco, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de arcos, si el arco es cuadrado, si es ovalado, ¿sí? Si es hiperbólico. También vamos a ver si es simétrico o no.
Vamos a hablar de los espacios edéntulos. Debemos indicar cuáles son los dientes que están ausentes en cada uno de los maxilares y el grado de reabsorción del reborde. Pero cuando nosotros hablamos del grado de reabsorción del reborde, nos vamos a guiar por la clasificación de Seiberg, que ya ustedes han visto en periodoncia. Esta clasificación de Seiberg se divide en dos: sin defecto, es decir, que posee una altura y anchura normal, y con defecto, que vamos a encontrar tres clasificaciones. La clase 1, que es pérdida en dirección vestíbulo-lingual, y la altura se encuentra normal, es decir, el ancho de ese reborde está afectado. En la clase 2 vamos a hablar de una pérdida en dirección apicocoronal o ápice coronal. La anchura está normal, es decir, la altura es lo que se va a ver afectado. Y en la clase 3 vamos a ver una combinación de la clase 1 y clase 2, es decir, ese reborde ha disminuido tanto en anchura como en altura. Aquí podemos ver una imagen del INDE del 2005 en donde observamos las dos clasificaciones. Sin defecto, cuando el hueso, el reborde, está normal, tanto en anchura como en altura. Con defecto, clase 1, que está afectado ese hueso en dirección vestíbulo lingual o vestíbulo palatina en este caso, ¿sí? Es decir, el ancho es lo que está afectado. El defecto clase 2, cuando hay una reabsorción en sentido ápice coronal, y la clase 3 es una combinación de la clase 1 y de la clase 2, como ya dijimos. También vamos a evaluar los dientes. Nosotros vamos a evaluar la forma de esos dientes, el tamaño, ¿sí? El tamaño de las coronas, la forma de las coronas, si son triangulares, si son cuadradas, ovaladas o globulosas, si hay giroversiones y en qué dientes hay giroversiones. Recordemos que la giroversión es la rotación del diente sobre su eje longitudinal. Vamos a ver si hay algún tipo de extrusión y en qué diente indicarlo, todo muy específico. Si hay inclinaciones, si hay migraciones, si hay facetas de desgaste. Aquí sí hay muchas dudas en cuanto a las facetas de desgaste. Según Rendón, esto hace referencia a un desgaste mecánico que van a sufrir las superficies incisales y oclusales de los dientes, como resultado de algunas fuerzas de rozamiento y ciertos factores exógenos que pues modifican la superficie de los dientes implicados, y se va a manifestar a lo largo de la vida del paciente también. Debemos tener en cuenta eso. En los modelos nosotros lo vamos a observar en las caras oclusales y por lo general se observan como unos nichos o unas facetas, como lo dice su nombre, ¿sí? Entonces nosotros debemos indicar en cuáles de esos dientes observamos esos nichos que se forman. Vamos a hablar también de lo que son los rebordes marginales. En esta fotografía podemos ver en donde se encuentran las flechas, esos nichos de los que le hablo, que son las facetas de desgaste, ¿sí? En las caras oclusales de los dientes. Entonces, nosotros hablamos de rebordes marginales y decimos que son unas prominencias o elevaciones que van a tener los dientes, las piezas dentarias, ¿sí? Se van a ubicar en la cara palatina o lingual de los dientes anteriores y en la cara oclusal de los dientes posteriores, como vemos allí en las dos fotografías. En la fotografía tenemos un diente anterior y allí nos señalan los rebordes marginales, y un diente posterior donde también nos señalan los rebordes marginales. Se llaman así porque ellos están ubicados al margen del diente, y en los dientes anteriores van a tener una forma alargada, ¿sí? Son
desiguales estos rebordes marginales cuando no continúan entre un diente y otro. Entonces ustedes tienen que colocar entre qué diente ese reborde marginal se encuentra desigual. ¿Ok? Aquí también hay muchas dudas, entonces es importante que con esta clase las aclaremos. También vamos a evaluar si hay cúspides émbolos. ¿Qué significa esto? Cuando dos dientes de alguna manera se han separado y el antagonista lo que hace es empacar los alimentos dentro de ese espacio que se produjo en los dientes, en esos dientes antagonistas, ¿sí? Y vamos a evaluar también los contactos prematuros y marcar qué contactos son los que a nosotros nos estamos observando. Vamos a evaluar también con los modelos de diagnóstico, que son los que entonces están montados en el articulador, las relaciones intermaxilares. Vamos a evaluar la relación de los rebordes. Esto es una relación espacial del maxilar superior con el maxilar inferior y puede ser tanto vertical como horizontal. En cuanto a esa relación de los rebordes, nosotros vamos a decir que es la relación de los rebordes con los dientes antagonistas, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que allí vamos a colocar si el paciente es ortognata, prognata o retrognata. Es decir, recuerden, es el reborde con respecto a los dientes antagonistas. En cuanto al espacio disponible para la rehabilitación, en este caso vamos a encontrar si hay espacio disponible para los dientes artificiales y si hay espacio disponible para los apoyos. Por eso nosotros hacemos este montaje porque nos da una mejor visual, ¿sí? Y podemos evaluar detalladamente cada uno de estos aspectos que encontramos nosotros en esta ficha. Nosotros vamos a indicar si hay espacio para estos dientes, para los apoyos, para alguna restauración metal cerámica y si es suficiente o insuficiente. Vamos a hablar de otro elemento diagnóstico y dentro de ello tenemos el encerado diagnóstico. Se utiliza para presentar el plan de tratamiento tanto en prótesis parcial removible como en prótesis fija. Entonces ustedes deben tener claro que cuando vayan a presentar la historia deben tener los modelos montados en oclusor con el encerado diagnóstico o pudiera ser también en el mismo articulador. Nos va a permitir visualizar la disponibilidad de un espacio en un maxilar y otro, ¿sí? Es decir, si hay la relación interna y si hay espacio, como dijimos, para una restauración de porcelana, para una restauración metálica, para algún diente artificial. Nos va a facilitar el diagnóstico, nos va a permitir visualizar el espacio disponible. Facilita también la relación con el técnico porque nosotros le vamos a decir qué es lo que estamos diseñando y qué es lo que queremos. Facilita la relación con el paciente porque le vamos a mostrar cómo posiblemente va a quedar el rehabilitado y nos va a ayudar a la elaboración de los dientes artificiales y de los dientes provisionales, perdón. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. En cuanto a los exámenes complementarios, debemos hacer uso de ellos si es necesario. ¿Y qué vamos a ver aquí? ¿Cuáles van a ser esos exámenes complementarios? Las interconsultas con un especialista, ¿sí? Si es un paciente que tiene alguna condición sistémica y nosotros le vamos a hacer algún procedimiento quirúrgico o algún procedimiento endodóntico, entonces nosotros requerimos de la interconsulta para evaluar que ese paciente esté cumpliendo con su medicación y esté completamente normal, ¿sí? También vamos a incluir a aquellos pacientes que le mandamos exámenes hematológicos, exámenes radiográficos o imagenológicos, biopsias, citologías o cultivos. También nosotros debemos tener en cuenta que no solo la interconsulta la vamos a hacer con ciertos médicos, sino también que podemos tener interconsultas
con, por ejemplo, estomatología. Si vemos alguna lesión allí que sea dudosa, entonces nosotros podemos hacer esta interconsulta con estomatología para salir de dudas. Finalmente, con todos estos elementos diagnósticos que nosotros ya vimos y los hallazgos encontrados, estos se relacionan entre sí y se realiza el diagnóstico. Pero ¿cómo lo van a colocar ustedes? Bueno, el diagnóstico lo van a dividir en ciertos ítems. Ustedes van a colocar el diagnóstico periodontal. Recuerden que esto es según la nueva clasificación de periodoncia que ya ustedes vieron en el tercer año. Van a colocar el diagnóstico dental, ¿sí? Si hay anodoncias, si hay restauraciones defectuosas, esto principalmente siguiendo la clasificación de ICTAS, ¿sí? Van a colocar si hay algún diagnóstico quirúrgico y por último el diagnóstico protésico, ¿ok? Es importante que todo lo que ustedes coloquen en el diagnóstico se vaya a tratar, ¿sí? Concuerde con el plan de tratamiento. Y recuerden que solo van a poner diagnósticos, más no hallazgos clínicos. Por último, hablamos del pronóstico, que lo vamos a evaluar de manera general e individual. El pronóstico es un juicio predictorio que formula el profesional con base en el examen y diagnóstico de un caso dado respecto de la probable evolución de una enfermedad. ¿Sí? Esto se traduce en duración, intensidad y grado de éxito esperado una vez realizado el tratamiento. Pero el pronóstico se divide en dos tipos, general e individual, ¿sí? Y incierto. ¿Cuándo es un pronóstico incierto? Cuando hay dientes con movilidad tipo 4, cuando hay alguna complicación de bifurcación o trifurcación, cuando hay dientes incluidos, caries muy extensas y secuestros radiculares. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Espero que les haya aclarado la clase y para cualquier duda pueden encontrarme en la facultad los lunes y los miércoles en la mañana. Ahí estaré para responder pues cualquier pregunta que ustedes tengan. Esta es una clase relativamente corta porque digamos ya los temas anteriores abarcaron lo que era más amplio. Muchas gracias y que tengan feliz día.